Eso me costó sangre, sudor y lágrimas, de verdad. Nunca había Bueno, trabajado en una novela tan difícil como esa. Carlos Ochoa y sus novelas. Luis Felipe Salamanca, bienvenido a mi Museo de Telenovelas. Qué honor, qué gusto poder conversar contigo. Bueno, quiero preguntarte, antes de empezar a hablar de la noticia del momento, quiero preguntarte cuál fue esa primera telenovela que escribiste. Lo primero que escribimos con Dago fue... Ya se me olvidan hasta los nombres. Te voy a enseñar a querer. Te voy a enseñar a querer con Producciones Punch, que en ese momento era una programadora de televisión muy reconocida. Ellos fueron los Peñalosa, José Antonio Brigar, y en ese momento estaba Julio César Luna. Ellos nos dieron la primera oportunidad de hacer esta novela, ¿sí? Tengo, tengo el disco con la música, yo también lo Este tengo. es, mira, este es el Sí. disco de la música. Lo que pasa es que algunas telenovelas sí tengo algunas cositas, pero otras sí no. Este lo Ujú. compré hace poquito y para mí fue maravilloso. Te voy a enseñar a querer que tuvo una nueva versión. Sí, después hicieron otra versión internacional, no sé cuál fue el resultado ni quién la hizo, pero sí supe que la habían hecho. Y fue con Dana García, con Miguel Barón y con Catherine, fue y Michelle Brown. Y ya la Ujú. hicieron, pues le fue bien, pues no fue el gran fenómeno como la otra, pero sí. Y te voy a enseñar a querer, la pasaron hace unos años en repetición en el Canal Uno en la madrugada. No sabía, lo hubiera visto para ver cómo han cambiado las cosas. Sí, bueno, por acá te quería preguntar algo. Tú escribiste Imagínate, También, pero nosotros, no es esta. es que hubo varias temporadas y hubo varios escritores. Nosotros escribimos con Miguel, con, no recuerdo quién era la protagonista femenina, Marta Liliana Ruiz. Marta Elena Ruiz, con Ahí estaba Julieta y Dana. Y Carolina. eso. Y estaba el hijo de Aliumar, Sí, es un abogado muy famoso. exacto. Él estaba ahí en esas, y ahí nosotros escribimos varios capítulos. Nosotros lo primero que escribimos para Punch fue una cosa que se llamaba Doble Seis, Ajá. que era un proyecto que habían comenzado ellos con Carlos José Reyes como escritor, y los argumentos eran de David Sánchez Juliao. Y pues Carlos José en un momento tuvo otras cosas que hacer y nos llamaron para hacer esto, para hacer este Imagínate. No, para hacer Doble Seis. Doble seis. Sí, lo que Sí. pasa es que imagínate, era primero un programa como de infantil con María Angélica Mayarino, pero después ya se llevó al dramatizado y estuvo pues con Miguel, con Marta Liliana, Carolina Sabino y Julieta García, que también fue inolvidable. Quería preguntarte de otro proyecto, pues que lastimosamente no tengo el afiche, pero que me gustó mucho, que fue Asunción. ¿Cómo fue el Sí. tema de Asunción? Asunción, es que, oiga, ya después yo estoy como el escribidor de Vargas Llosa, que se me olvida todo de tantas cosas que he hecho. Eso lo hicimos también con Punch, María con Eugenia Parra. Mario Eugenia Parra. No me recuerdo el nombre del director, que fue el que tenía más o menos la idea y nosotros la desarrollamos. Pero eso fue una serie muy interesante. Eso fue una serie Muy muy, caminando. Entonces sí, era maravilloso. sí. Explícame del pasado no perdona, porque el que tengo yo del pasado no perdona es este afiche de la nueva versión, pero el otro no. El pasado no perdona fue aquí lo tengo, en el 1990. Sí. Nosotros comenzamos como en el 88 con Punch. Y esa fue la segunda novela que hicimos, que era con Selmira Luzardo y Arango, Federico Arango, que Federico. desafortunadamente ya desapareció. Eh, y eran unas novelas muy extrañas porque nosotros hacíamos lo que queríamos, más o menos. No seguíamos mucho las reglas del melodrama, pero sin embargo terminábamos inmersos en el melodrama. Sí, total. Y esa ¿Y novela fue esta la viste o no? la versión nueva, no. No, no, no. Yo vi pues la que hice, la que hicimos en aquel entonces, en el 90, imagínate. Yo tengo los afiches de esas novelas, los originales, te los voy a mandar una copia por lo menos. Uy, sí, por favor, para mí sería un gran honor porque es que como yo estaba más chiquito, pues tenía algunas cosas, pero no todas. ¿Por qué ese nombre tan largo de La vida secreta de Adriano Espeleta? Eso fue un juego de palabras, un juego que rimaba, y el personaje se llamaba Speleta, y rimaba, era por eso nada más. En ese entonces no había comités, que era una bendición que no hubiera comités porque uno podía hacer muchas cosas y uno podía hacer todo lo creativo que quisiera. Y entonces nos olvidó La vida secreta de Adriano Speleta porque era una historia como basada en el personaje que regresa
y que no es el verdadero. Claro. Y toda esa serie de confusiones que hay y de equívocos, y por eso le pusimos ese nombre, pero esos nombres surgían, no sé, como porque sí, por arte de magia. No teníamos que pasarlos por ningunos filtros ni nada, sino ya le poníamos eso y así se quedaba. ¿Esas novelas de Punch dónde están? O sea, ¿sabes algo? ¿Se perdieron? ¿Sabes algo de esas producciones? No, eso debe estar en alguna parte, eso debe estar en algún archivo, yo no tengo ni idea. Cuando hicieron estas nuevas versiones de las dos novelas, Punch creo que todavía existe. Existe la compañía que tiene todas esas producciones y todos esos derechos, y entonces tuvimos que hacer ahí una negociación para poderla volver a hacer. Pero yo creo que ellos todavía tienen, hay algo de Punch todavía en existencia. ¿Y tú guardas las novelas que tú mismo hiciste, las que salen en televisión, las grabas los capítulos o no? No. No, yo no tengo pues tengo grabados episodios y a veces tengo algunas que me han mandado mucho material y lo tengo por ahí guardado en DVDs, en VHS, pero yo no tengo ninguna novela completa de las que he hecho, ninguna. Aquí estoy viendo en la lista que, bueno, Corazones de Fuego también la pasaron en el Canal Uno, que quiere decir que también se salvó. Sí, El último beso, que también fue muy buena. Solo una mujer, donde estuvo Viena Ruiz, en el 94 eh, con Marcelo Cezanne. sí, también. ¿Por qué elegiste a Viena si era presentadora? No sé, en el canal querían que Viena actuara y ella también tenía ganas de actuar. Pero creo que después de esa novela ya no volvió a hacer nada de actuación. Creo que la Nunca. experiencia no, no le gustó tanto y siguió siendo presentadora. Pero a mí me parece que lo hizo bastante bien. Eso lo dirigió Magdalena Rota, me acuerdo. Claro. Una de las canciones favoritas para mí de las telenovelas colombianas es la de Candela. En Mm. una noche, esta noche de vela y tambor, de vibración y cienaguera. Maravilloso con Angie Cepeda y con Víctor Mayarino y con Lorina Lemaitre. Era una novela Sí, muy pasional también. ¿Qué sí. recuerdas de Candela? Candela, yo escribí el argumento, pero yo no escribí los libretos. Ah, Yo no sé por qué en ese momento tuvimos ahí como un pequeño desacuerdo con Dago. Le dije, no, yo no voy a escribir esto. Y yo no escribí esa novela, en los libretos yo no los escribí. Escribí el argumento solamente. bueno, en La sombra del deseo era con Amparo Grisales. ¿Y qué fue lo que Sí. pasó con Maribel Abello? ¿Por qué cambiaron a Maribel por Silvia de Dios? Porque, bueno, primero que todo, La sombra del deseo era una novela tremendamente complicada de hacer, tremendamente complicada. Amparo es una gran actriz y es una gran persona. Y era un tema bastante pesado porque era una exaltación del amante. Y entonces era un tema bien complicado para la época y para las audiencias de ese momento. Y en Maribel era la esposa traicionada y en un momento se escribió una escena donde ella se mechoneaba con Amparo Grisales. Y entonces ella dijo, no, yo no hago eso. Entonces decíamos, a ver, Maribel, pero lo que pasa es que es un personaje, no eres tú. Es un personaje que hace eso. Sí, pero es que eso me parece que es poco elegante, que es no sé qué más cosas. Y no quiso hacer la escena. Y entonces los ejecutivos de la compañía dijeron, oiga, no, pues, ¿qué hacemos? Toca cambiar la actriz. Y se cambió de la manera más abrupta del mundo, que fue Maribel entraba por una puerta y cuando volvía a salir era Silvia de Dios. Todo el mundo en el canal estaba parado en los pelos porque decía, uy, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer la gente? No pasó nada. A los Claro. 3, 4 capítulos, pues hubo algo. En ese entonces no había redes sociales, o sea que no los pudieron destruir. Pero la gente, no, siguió viendo la novela era muy interesante. La novela era, me parece una novela bastante avanzada para la época por el tema. Sí, total. Y además el protagonista también, que Sí, lo conocimos en Colombia por esta historia, Omar Fierro, ¿no era? sí, Omar Fierro, sí, señor. Bueno, hablemos ahora de Flor de Oro. Ahí estaba Rudy Rodríguez. ¿Fue la primera vez con Rudy? ¿No ya habías hecho La Mujer Doble con ella? Nosotros no comenzamos La Mujer Doble. A nosotros nos mandó el canal a terminar La Mujer Doble porque no estaba funcionando. Y de un fracaso. Y entonces nosotros éramos como la Inquisición, que tenía que ver con la historia. Cada vez que pasábamos por los estudios, los actores se escondían, porque cada vez que llegábamos nosotros a ver qué íbamos a hacer para terminar la novela de una manera un poquito digna, pero nosotros no la comenzamos, nosotros la terminamos un poco a las malas.
pero en esa novela, pues sí, sí, eso fue un trabajo bien, bien extraño, de los primeros trabajos que nosotros tuvimos. Nosotros éramos toderos cuando comenzamos, hacíamos de todo. Cualquier cosa que nos pedían para hacer en el canal lo hacíamos, porque era la forma de aprender y era nuestro trabajo. Entonces, algunos actores nos odiaron después de eso, pero bueno, nos tocaba, mandaban los que mandaban. Y Flor de Oro entonces siguió con Rudy. Sí, pero Flor de Oro lo escribió también otra persona. Yo creo, Flor de Oro, es que no recuerdo muy bien, pero fue el argumento fue hecho como entre varias personas. Ah, Yo era como, yo estaba ahí como supervisando el argumento y el desarrollo, pero yo no estaba escribiendo libretos en ese momento. Éramos bueno, como, aquí tengo en el listado que aparece 3 veces Sofía en TV Azteca. ¿Esa sí la hiciste? sí, es así. Totalmente lo hicimos entre Dago y yo, fuimos los dos únicos escritores. Era una novela para, ¿cómo se llama? TV Azteca. ¿Quién? No, TV sí, Azteca. no, pero la actriz, que es una superactriz en México. Es Lucía Méndez. Claro, Dios mío, nada menos que Lucía Méndez. Que Lucía Méndez es un ícono en México y en ese momento con más razón. Y era una novela también, eran novelas además de mujeres de cierta edad, de mujeres maduras, con conflictos reales, con conflictos de ese momento de sus vidas. Fue muy interesante esa experiencia con ella, también una persona muy profesional, muy querida, eh, interpretó perfectamente el papel y esa novela fue exitosa ya en TV Azteca, Claro, sí, porque es que como siempre Televisa siempre llevaba el liderazgo. Bueno, tengo muy siempre. poquito de esto, pero es La Guerra de las Rosas, Sí, Rosamilia y Rosa María, sí. de Catherine Siachoque y Natalia Betancourt, que se quedó eh, para siempre como Natalia Betancourt, la de La Guerra de las Rosas. Sí, esa novela yo la quiero mucho. Esa novela me pareció a mí también muy, muy, muy bonita. Eh, Carriazo también ahí, muy bien. Ahí Carriazo comenzó con otros dos actores que eran Elkin Díaz y no me acuerdo el otro nombre, y eran Hugo, Paco y Luis, se llamaban, que mire las cosas que hacíamos en ese entonces, le pusimos los nombres de los sobrinos del Pato Donald y nadie puso problema. Entonces, esos eran los payasos de la novela. Pero Claro, total. la historia melodramática y el conflicto entre estas dos personajes era muy interesante. Sí, maravilloso. Y también volviste a TV Azteca contigo, Alberto. Esa sí no la vi, ¿de qué era? Tío Alberto es una historia de amor entre un hombre mayor y una mujer joven. Y todos los conflictos que tienen ese tipo de relaciones. Y además la historia comenzaba porque el sobrino de él, que quería quedarse con la fortuna de su tío, hizo la trampa poniendo a esta niña que era inocente de lo que estaba pasando a conquistarlo. Y terminaban enamorados. Y esto también fue con un gran actor mexicano que tampoco recuerdo el nombre, pero era también una historia. Es que en ese entonces las historias de verdad permitían cualquier cosa, no había fórmula. Héctor Bonilla, mira, aquí está Héctor Héctor Bonilla. Bonilla, Verónica Merchán, Marta Thatcher y José Sí, Alfonso. Héctor Bonilla, que es un actor también muy reconocido en México, muy famoso en México y muy bueno, por supuesto. Y el tema el tema, nosotros hacíamos todo al comienzo de nuestra carrera con temas que nos interesaban, que nos gustaban a nosotros, que pues podíamos contar alguna cosa. La gente no respeta el melodrama, le parece cursi, le parece un género menor, pero es un género dramatúrgico y literario muy importante. Y a nosotros nos gustaban esas historias, nos gustaban las historias que pudiéramos contar algo dentro de un género como el melodrama. Maravilloso. Bueno, aquí llega el gran momento del 2001 donde está Pedro el Escamoso. Ujú. Esta historia te cambió la vida definitivamente. ¿Cómo nació este cuento de Pedro? Porque pues se han hablado mucho de la historia, pues que fue con Dago obviamente, pero este hombre, así como tan ordinario, tan mujeriego, ¿salió de dónde? Yo comencé a escribir esta historia en tercera persona, como se escriben generalmente los argumentos de televisión. Y de pronto yo no sé por qué salió una frase y dije, uy, no, esto lo voy a escribir en primera persona. Y comencé a escribir en primera persona como si yo fuera Pedro hablando. Y eso se volvió después la voz en off de Pedro todo el tiempo. Porque nos pareció súper divertido la forma como él va contando, como él va reflexionando, como él va diciendo cosas sobre lo que le está pasando. Entonces, este argumento tenía 3 páginas, nada más. Y era el comienzo de la historia. Después, y cuando la mostramos al canal, todo el mundo dijo, pero ¿qué es esto tan raro?
Y además nunca se había hecho una historia pues con el personaje masculino de protagonista y un personaje con estas características que era medio burdo, chistoso, con ese pelo, con las botas, con toda la parafernalia que tiene Pedro y nadie había hecho ese experimento. ¿Cómo sería que cuando hicieron un focus group para ver si la novela funcionaba, todo salió mal? Todo, desde el nombre para abajo. No, 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 esto va a ser un fracaso, ese tipo está muy, muy feo, muy ordinario, todo era malo, sino que afortunadamente habían en ese momento en la compañía unas personas que creían en nosotros, que era lo más importante, y nos dijeron, bueno, sigan adelante. Claro. Yo hasta hice una apuesta con uno de los investigadores, le dije, oye, le apuesto mi sueldo contra el suyo a que esta novela en un mes es la primera en Colombia. Y el señor no quiso aceptar la apuesta, pero hubiera ganado yo. No, pues qué espectacular. Y además que fueron aumentando los capítulos. Dijeron, obviamente, cuando una novela le va muy bien, van aumentando el número de capítulos. ¿Cómo fue alargar esa historia? O, pues obviamente no estaba contemplada tan larga. No, las historias antes eran de 120 horas, si acaso. Había unas mucho más corticas, de 80, 60, de 60 medias horas, 80 medias horas. No, cuando esto comenzó a dispararse de esa manera, pues inmediatamente los directivos del canal comenzaron, oiga, toca alargarla, toca alargarla, toca alargarla. Hicimos, yo no sé cuántos alargues, pero esto terminó por tener como 400 capítulos o algo así, una cosa exagerada ya. Después ya comenzó, ya entró un equipo completo de gente a escribir. Ya, Claro. Juan Andrés Granados, Perla Ramírez, es que no recuerdo los nombres, pero mucha gente comenzó ya a escribir porque era imposible para nosotros seguir con ese ritmo de escritura. Claro. Bueno, ahorita hablemos de María Madrugada. María Madrugada vuelve otra vez Natalia Betancourt y Sí. algo que me acuerda mucho de esta telenovela es que empezaron a poner avisos publicitarios dentro del cabezote de la telenovela, que tomaban Coca-Cola. ¿Cómo viste esto como escritor que pusieran en, pues como, no sé, estar en un espacio que es como tan sagrado, la presentación de la telenovela? Es que sí, ahí fue cuando yo creo que comenzó el product placement, o ya en Estados Unidos lo usaban y en muchas partes lo usaban, pero ahí yo creo que comenzó en Colombia, comenzaron a encontrar ahí una veta de ingresos que se podía poner un poco de cosas en las escenas o en las presentaciones, en lo que fuera, y pues ahí pues lograban algunos ingresos extras para la telenovela. Pues eso era dentro del espíritu comercial de la televisión, eso era inevitable. Pero eso me parece pues, que ha desaparecido un poco, yo no lo veo tanto ahora. Antes sí se veía, ahora todo lo contrario, ahora tenemos que tapar hasta las marcas de los carros, no se pueden ver. Claro, total. Entonces ahora se cuidan mucho de eso porque eso puede tener pues, algunas consecuencias. ¿Y por qué o eligieron a Robinson Díaz como protagonista? Porque en esa época se hablaba de que Robinson no era tan galán para ser protagonista de las novelas, porque hizo Marido y Mujer, hizo esta, pero decían, ay, si es tan bonito, si es tan galán, o sea, se hablaba mucho, un poco polémica de que no era el galán adecuado. No, nosotros ya habíamos hecho una novela con Jairo Camargo como galán, pero es que Dios se Jairo lo pague. Camargo, sí, no, sí, Dios se lo pague, no, y La Pantera. La Pantera Claro, también le hicimos con él que él era el protagonista, pues Jairo es un estupendo actor, pero no es el galán típico. Y eso funcionó. A mí los galanes no me interesan mucho porque yo prefiero un buen actor que un galán. claro. Un buen actor le saca a uno las escenas, las mejora, las hace sentir, mientras que a veces los galanes son bastante planos, Total. pero uno puede hacer una historia de amor fácilmente con un buen actor. Bueno, este gran éxito que nos encanta de Pecados Capitales, Mm, ¿cómo llegó esta historia? O sea, ¿fue algún familiar que heredó la herencia? ¿O mm. esto cómo salió? Porque además el Mago Candú pues se robó el show, tuvieron hasta el circo del Mago Candú, la Sí. telenovela fue un gran fenómeno. Esto es una historia que comenzó a hacer Miriam de Flores, una escritora barranquillera que ya murió. Ella un día estaba trabajando con Caracol y me dijo, ay, Felipe, mire, yo tengo esta idea, hagamos esta historia. Y comenzamos a trabajar la historia. Ella tenía el cuerpo de la historia que era muy sencillo. Los siete pecados capitales encarnados en personajes. Y se comenzó a trabajar la historia. Eso se murió. No, a nadie le llamó la atención. Y después de mucho tiempo, yo no sé por qué, la resucitamos.
la resucitamos y volvimos a revisar el argumento, volvimos a revisar los personajes y todo, y comenzó como a tomar forma. Y es una de mis novelas favoritas, yo, tal vez la más favorita de todas, porque esa sí que es una novela rara. Muy, pero, pero buenísima. Esa novela, esa novela tenía una estructura de reality. Sí, como Y, elenco coral, un elenco coral donde sí, como tipo Chavo que todos son protagónicos. y esto fue antes de los realities, porque las pruebas que ponía, que ponía el tío eran como pruebas de reality de posterior. Nos habíamos inventado una cosa que no aprovechamos y otros sí lo aprovecharon. Pero era una novela llena de contrastes, estaban todas las clases sociales representadas, estaban todas las manías y las cosas de la gente, de las familias en este país y generalmente en el mundo. Entonces era súper interesante trabajar esos personajes. Además, en ese momento ya habíamos pasado por Pedro el Escamoso y ahí sí que podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces era un ejercicio de imaginación desbordado. Cuando nos dicen, en un momento nos dicen, oiga, esto está funcionando muy bien, alárguenla. Yo le dije a Uli, oiga, no, esto no puede seguir encerrado en la casa. Saquemos esta novela para alguna parte. Entonces el tío se inventa una prueba que es poner un circo, porque era un circo realmente lo que estaba pasando allá adentro. Dijeron, no, ¿cómo se les ocurre? Están locos. Se puede, hagámoslo. Y lo hicimos y funcionó perfecto. De ahí surgió el circo de verdad del Mago Candú, que iba a las funciones del circo y vendía fotos y vendía de todo. Hacía ¿Y qué se Robinson. haría este niño? El niño que actuaba ahí, ¿qué se hizo? No tengo ni idea, no tengo ni... ¿Cierto? Rarísimo, hay que averiguar. Sí. Cuéntame, como Pedro por su caso, ¿fue una telenovela por encargo? ¿Fue de quién? ¿De Fue- Telemundo? fue ya un spin-off de Pedro, pero en ese momento estábamos muy cansados y muy agotados de haber escrito Pedro y el resultado no fue bueno. Sí fue una experiencia mala ahí porque fueron poquitos capítulos, afortunadamente. Y no estuvo tampoco la doctora Paula. Tampoco. Eso fue, pues ahora cuando hablemos de ese tema, cuando estaba haciendo la nueva versión, yo en un momento, al principio no estaba Paula, y en un momento yo estaba escribiendo y dije, no, Paula tiene que estar. Paula Claro. tiene que estar en esta historia, porque es que Pedro Lescamos y Paula son inseparables, pues. De alguna manera tiene que estar ella ahí. ¿Y en como Pedro por su casa querías meter a Paula o te dijeron que no la metieras desde el comienzo? Yo no sé si es que estaba en otra cosa, no recuerdo. Y esto era más pensado como en la audiencia latina en Estados Unidos. Entonces hubo unos cambios ahí y unos requisitos que pedían y yo no sé. Ahí ya comenzó a haber este tipo de injerencia en la creación de las historias y ahí, no sé, algo se malogró. Porque lo interesante de las otras historias es que eran frescas. Eran unas historias muy frescas, iban surgiendo, no había tantos expertos, no había tanta gente que sabía la fórmula atómica de la telenovela, Claro, pero las cosas salían, funcionaban porque uno era libre de escribir lo que quisiera. Ese era claro. el secreto. Bueno, mírame esto que tengo por acá. Ah, Logré conseguirlo. Dora la celadora era sí, Charik León Hermosa de Víctor Mayarino y por aquí está este actor que se llama Martín, Pablo Martín. sí, sí, sí. Pablo Martín, yo estaba en el canal Caracol trabajando en el noticiero cuando me dicen, oiga, es que se va a estrenar la competencia de Dora, que son los Reyes. Entonces, que viene un batacazo muy grande, que hay que hacerle promoción a Dora. Y yo en esa época trataba de entrevistar a Charik, pero Charik me corría. Me corría porque le daba como pena, era como tímida, darme entrevistas y yo solamente quería hacer autopromoción de Dora. Claro. Entonces era muy gracioso porque ella como que le daba miedo y yo salía corriendo. Pero puntualmente de Dora, recuerdo mucho que el director, no sé si ustedes también lo pudieron así, era que los planos fueran hacia el techo, que fuera como mucho aire arriba. ¿Por qué? Por creatividad del director, pues el director se cambió en cierto momento de la novela, porque nosotros veíamos, o en edición alguna cosa, decía, ¿y esto qué es? Es que yo no quiero ver el techo, yo quiero una mujer tan bella como Charik, por ejemplo, y actores como Víctor y como Martín. Y estaba Teresa Gutiérrez también, estaba Marcela Carvajal, un poco de gente muy buena. Y uno decía, oiga, pero esto ¿por qué lo están narrando de esta manera? Es que una Clarísimo. cosa es lo que uno escribe y una cosa es lo que uno ve. Son dos cosas Exacto. diferentes. O como lo ve el director. Yo no sé a él por qué le dio por hacer estos planos, que nosotros le decíamos planos cartesianos, obviamente no son, pero era por más legal.
pero le tomaba mucho, oiga, pero ¿por qué está haciendo esto? No sé, él venía de escuela de cine, entonces tenía una idea como muy extraña y yo le decía, oiga, la televisión es una pantalla chiquita, no necesitamos ver a la gente, no necesitamos ver los fondos, ni los encuadres extraños, ni las perspectivas, no, a ver, mostremos a los protagonistas. En un momento nos tocó llamarlo y decirle, oiga, no podemos seguir así. Sí, muy difícil. Sí, Sí, se veía muy complicado y además que era, yo la veía obviamente porque era muy llamativo ver a una mujer en el puesto de una celadora y además que fuera linda, frágil y todo este cuento. Y habían historias secundarias muy interesantes, pero cuando se tiran esos planos hacia arriba uno decía, pero ¿qué está pasando? A veces también estaba Carmen Villalobos, Mónica Uribe, había pues niñas lindas, ¿no? Entonces uno decía, pero ¿por qué están mostrando el techo? sí, ese fue uno de los problemas que tuvimos, Claro, precisamente. Tocó pues modificarlo, pero ya era un poquito tarde. Ya habíamos sí, comenzado con la novela, ya llevábamos varios capítulos, entonces yo creo que la gente se aburría de ver esto así, de esta manera. Y claro. al otro lado, pues no sé si estaban Los Reyes, que era una novela Sí, popular. primero empezó primero Solita Dora y ya después llegaron los Reyes. Sí. Entonces, pues como RCN le metió toda la fuerza a los Reyes, entonces ya la gente por curiosidad fue allá y se pegó a los Reyes. Sí, era una novela mucho más divertida, mucho más fácil de entender, entonces yo creo que por eso no le fue tan bien a Dora. Claro. Porque se inventaron el tema en la ex de que Rudy hablara con su conciencia. Eso no sé, a mí me pareció como interesante porque yo creo que es lo que existe no solamente en las mujeres, en todo el mundo, cuando están en ciertas situaciones uno como que habla con uno mismo, cuando dice, ay, venga, no sea tan pendejo, cuando se está refiriendo a uno mismo. Queríamos hacer eso de que la mujer hablara con su alter ego, pues, de alguna manera para discutir lo que está pasando con su vida. Y había la parte de ella que era su imaginación, era mucho más atrevida que la parte de ella que era la real. Sí. Y eso fue muy interesante. Eso fue también un experimento muy interesante de esos que ya no se pueden hacer, pero a Y mí. Hansel y Gretel también estaban ahí. Ujú. Los dos hermanos, Juliana Galvis, que, no, que eran todos locos. Aquí tengo esta coproducción que hiciste con TV Azteca, que yo tuve la oportunidad de Amores Cruzados. Mm. Yo tuve la oportunidad de ir a México y entrevistar a los actores allá en México, porque tenía actores colombianos y actores mexicanos. Esta Sí. fue, o sea, David Cepeda en este momento pues no era reconocido, nada, pero obviamente después de esto se catapultó su carrera. Tenía, pues no tengo mucho porque pues sabía poquito, solamente logré tener como este afichito acá está de los actores, pero recuerdo mucho que era una historia como en una isla, como en un hotel, ahí estaba Isabel Cristina Estrada, estaba Andrea, ¿cómo es? La ranita de todos en la cama, Andrea López. Sí. Sí, era una historia colombo-mexicana. O sea, tuvimos que hacerla con actores mexicanos en locaciones colombianas. Estaba en Cartagena. Se grabó una gran parte en Cartagena, pues, y en estudios también. Los protagonistas eran algunos mexicanos, colombianas, creo. Y también fue un experimento, ¿no? A ver si podíamos hacer una coproducción con ellos de esa manera. Yo no sé, el resultado aquí no fue tan bueno. No, aquí no. Pero imagínate que por esa telenovela yo pude entrevistar a Evangelina Lizondo. Evangelina Ujú. Lizondo, que fue una de las primerísimas actrices mexicanas y que fue la voz de La Cenicienta, la película original de Disney. Y ella me invitó a su casa en México. Yo me fui, imagínate, yo me fui con una cámara que me prestaron de Caracol y me fui por todo México, de casa en casa, entrevistando a Fernando Changuerotti, a Evangelina Lizondo. Me fui a los estudios de TV Azteca. No, o sea, esta novela pues tengo un recuerdo muy especial porque por ella, obviamente pude estar allá en México. Creo que lo que sucedió fue que me habían invitado para el estreno de una película en México y yo me quedé en la casa de una amiga una semana más para poder hacer detrás de cámaras de la telenovela. Incluso tuve un problema con Juan Esteban San Pedro porque Juan Esteban estaba esperando la entrevista de la película, ¿sí o no? Que era de Superman Returns, que era con Kevin Spacey. Cuando yo me quedé en México haciendo lo de la novela, pues no pude mandar el material porque en esa época no había internet. Entonces, cuando llegué a emitir el reportaje, ya RCN lo había sacado y Juan Esteban casi me mata. Porque ya para qué eso ya no sirve, ya lo sacó la competencia. Y yo, bueno, está bien. En esa novela trabajaba la mamá de este actor mexicano tan famoso hoy en día, ¿cómo se llaman? Hay dos muy famosos jóvenes, que Bien. son, ay, ¿cómo se llaman? A ver, yo miro acá.
Colombia. Miro acá quién está. Patricia Vázquez, Ana Lucía Domínguez, Andrea López, Claudia Álvarez. Que imagínate que Claudia Álvarez trabajó con ustedes y ahorita Claudia Álvarez le va súper bien. Claudia Álvarez es la protagonista de Las Hermanas Guerra y Claudia Álvarez hizo simplemente María la nueva versión y se volvió, pues, como que todos los actores que estuvieron acá se catapultaron. La mamá de García trabajó acá, en esa novela, precisamente. Yo la conocí ahí, la Es- conocí en Cartagena. Ahora te voy a mostrar esto que fue muy gracioso porque todo el mundo hablaba de Pocholo. Pocholo, esta fue como la campaña de expectativa de Pocholo. Dice, un hombre como ninguno. Este miércoles 9 de mayo usted lo conocerá después de Nadie es eterno en el mundo. ¿Quiere saber quién es él? Y era pues este Pocholo. La gente Sí. decía que era como una reacción a Betty la Fea, que era un hombre feo, pero estaba en el colegio. Entonces lo que quiero preguntarte es, ¿por qué lo pusiste en el colegio? Y si es verdad que era una reacción a Betty. No, 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 yo creo que eso fue basado en en la vida real, en una historia que me contaron de una persona mayor que había decidido volver al colegio para terminar sus estudios porque no había podido en su momento. No, eso no tenía nada que ver con Betty porque él era más ingenuo, más bobo, y no tenía ese espíritu empresarial y los conocimientos que tenía Betty. Y esa novela tiene una historia muy curiosa. La compraron en Grecia. Wow. En Grecia les llamó muchísimo la atención y la compraron y hicieron una versión allá. Mira, y fue increíble, no sabía eso. Aquí está La Quiero a Morir, que La Quiero a Morir le fue muy bien. Era una historia que incluso tiene versión mexicana. Y aquí está Ana María Trujillo. Y bueno, fue una historia muy buena, además que tenía la música de Francis Cabrel de La Quiero a Morir. Y esa historia, obviamente, el cabezote, estaba Margarita Ortega, que hablaba muy gracioso también ahí. ¿Qué recuerdos tienes de La Quiero a Morir? Eh, La quiero morir, esa fue la primera novela que yo escribí ya solo, sin Dago. Ajá. Ya, Wow. ya estaba yo escribiendo solo, bueno, con equipo. Nosotros ya con la intensidad de producción que teníamos en Caracol, tocaba formar equipos necesariamente, entonces yo escribí esa novela con varias personas. Eh, siempre me hacen el reclamo que porque no los nombro, pues que no los nombro porque se me olvidan los nombres. Pero yo creo que Juan Andrés Granados, Andrés Huertas, creo que Mauricio Barreto, Sandra Motato estuvieron ahí en esa novela. Esa novela era una historia también de mujer madura, de mujer con hijas, de mujer que pierde a su marido, pues no la pierde, no, el tipo la abandona, La engaña con Martica Restrepo. sí, y después ella se enamora de su peor enemigo, del tipo con el que tiene que compartir la casa, que eso, Mijail Mulcahy. que eso generaba unas situaciones muy graciosas porque y después hicieron en Telemundo una muy parecida. En México, pero hicieron una Sí. versión en México que se llama Mi Fortuna es Amarte. Ah, pero sí, en Telemundo hicieron Silvana sin lana. Exacto, que era el mismo principio, pero esto lo habíamos hecho nosotros primero. Sí, total, con Maritza Rodríguez. Y Sí, esta ¿viste Mi Fortuna es Amarte? Que era con David Cepeda otra vez, que es el que te mostré ahorita, que fue el protagonista de esta. ¿Viste con Susana González y a David? ¿Los viste en Mi Fortuna es Amarte o no? no, 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 tal vez no, pero la voy a buscar a ver si se parece. Pero Pues me también imagino hicieron, que, pues, o sea, cuando la novela sale, ahí aparece historia original, Luis Felipe sí, Salamanca, es crédito si te lo dan. sí, Pedro Escamoso también lo hicieron allá, en Claro, sí. Se llamaba Yo amo a Juan Querendón. Juan Querendón, sí, señor, así es. Y yo amo a Juan Querendón. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Santa María, Eduardo Santamarina, y fue Ujú. súper querido. O sea, un hombre maravilloso, espectacular. Estaba aquí buscándote esta otra historia. Niños ricos, pobres padres, que está así, pues afortunadamente, como yo trabajé en RCN, esto como que lo llevaron allá, y como ya botaban los afiches, entonces yo los guardaba. Entonces está hermoso este libro porque salen todos los personajes. Esta para mí es la novela más fuerte de toda la televisión, porque en el primer capítulo, pues obviamente a la protagonista la drogan, dos chicos abusan sexualmente de ella, también aquí Sí, también se toca el tema del SIDA, se toca el tema de Indira y Geraldine lesbianas, incluso hicieron esta campaña, mira, estas campañas las hicieron en Telemundo, sí. de las campañas sociales. ¿Cómo fue esta historia? ¿La creaste basada en algo porque decían que era como una versión de clase de Beverly Hills? No, 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 no. Yo no sé por qué siempre termina por comparar las cosas. No, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos pidieron una historia muy fuerte.
Ellos querían una historia muy fuerte y esto también tuvo, el comienzo de la historia es basado también en una historia real, en una historia real que habíamos conocido que había pasado eso entre estos niños bien y una de sus compañeras y que después, bueno, después enredaba todo, toda la pita, pero ellos fueron los que pidieron, y esto fue con RTI, RTI la hizo aquí en Colombia. Claro. Y ellos pedían, a ver, no tengan miedo, no tengan miedo, hágalo fuerte. Queremos una cosa que sea, que rompa con todo. Y si era bien pesada. A ver, mira los uniformes parecidos a los de Rebelde. Y lo Sí, más gracioso, cuando fui a Ecuador, que fui de vacaciones, estaban vendiendo la novela pirata en DVD. Alcancé a comprar unos capítulos, imagínate, los vendían así por capítulos. y nunca me dieron los derechos, hombre. Sí, debes estar acostumbrado a eso. Ahora hablemos de La Santísima. Es una producción que estuvo en el congelador mucho tiempo. Yo trabajaba en el canal RCN hasta que me dijeron, bueno, mírese los capítulos de Las Santísimas a ver cómo le parecen. Me pareció muy buena la historia y no entendía por qué la tenían guardada. Se decía que esta novela había salido como reacción a Cinco viudas sueltas, porque eran también las historias de varias mujeres. Este es Ujú. el libro, que no sé si lo habías visto o no, pero No, fue muy bueno porque tiene todas las fotos. Aquí está el personaje de Mayida Isa, que fue muy bueno, de la mujer, pues como de la más pobre de la historia. ¿Cómo fue para ti crear Las Santísimas? la Santísima surgió de una historia que me contó una amiga mía en Cartagena. Que ellas se llamaban a ellas las Santísimas. Y no eran viudas todas, eran un grupo de amigas muchas separadas, creo que había una viuda, yo creo, pero las demás eran mujeres separadas. Entonces se me ocurrió pues hacer esa historia de estas mujeres, de qué pasa en las segundas y terceras oportunidades de la vida en el amor de una mujer, de unas mujeres de esas edades. Si te fijas bien, pues yo siempre, pues excepto la historia juvenil, yo siempre he hecho historias como de mujeres maduras, de mujeres que ya han vivido, de mujeres que son diferentes, de mujeres que tienen experiencia. Entonces, ahí, esa es la novela favorita de mi esposa. Muy Curioso. buena. Y mira a Sí, Carlos Torres aquí todo chiquito. sí, jovencito estaba. Y por ejemplo, esa historia, la historia de amor entre el muchacho y Alejandra, era muy interesante. Y siendo la mejor amiga de la mamá, pues eso tenía una cantidad de posibilidades. Aquí lo que hicieron una cosa, fue en el departamento de publicidad o de promociones del canal, hicieron una cosa que me pareció a mí un error, que fue compararlo con Sex and the City. Y eso no tenía nada que ver con Sex and the City. Total. Después de que eran mujeres, pues hombre, ¿cuántas mujeres hay en el mundo que no tienen que ver nada con eso? Pero eran la historia de esas cinco mujeres, las diferentes historias que se iban entrelazando de alguna manera y eran los conflictos que vive mucha gente hoy en día. A mí siempre me ha interesado eso. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después del amor? ¿Cómo se reconstruye una vida? ¿Cómo se reconstruye una relación? ¿Cómo se reconstruye todos los sentimientos de una mujer ya de cierta edad, que no son viejas obviamente, pero son mujeres que ya han tenido una experiencia traumática en su vida? Y de eso se trataba la novela, básicamente, de cómo estas mujeres reconstruyen sus vidas sentimentales. Y Carolina Cuervo hizo un personaje muy divertido. La recuerdo Sí, bastante bien. sí. Maravilloso. Todas. Cuéntame de La Ley del Corazón. ¿Qué hiciste en La Ley del Corazón? Yo hice la segunda parte, eso fue una de las experiencias más difíciles de mi carrera de escritor, porque ellos habían hecho la primera parte y estaba muy bien, la había ido muy bien, pero pues murió Mónica Agudelo y la segunda parte la retomó su hermano. Ujú. Y no Pero le fue bien. no, por algunas razones no había una urgencia de producir porque el elenco estaba contratado. Todo el elenco estaba contratado, entonces estaban desesperados. Y a mí me llamaron del canal y me dijeron, oiga, ¿puede hacer esto? Y dije, uy, pero miércoles, eso es una historia que no es mía, que no, era una historia muy difícil de retomar. Y hubo muchos problemas con los actores porque estaban muy inconformes, que yo no haría esto, esto no soy yo, no sé qué más. Y les decía, oiga, por favor, ayúdenme. Yo necesito que ustedes me ayuden porque yo estoy entrando a una historia que no es mía. Claro. Ahí más o menos, y eso, problemas con el director, con los actores, con todo el mundo, y fue una experiencia para mí muy desagradable trabajar en esa novela.
curiosamente la novela funcionó muy bien. Y si usted ve en las plataformas, esa novela tiene, la segunda parte tiene más vistas que la primera. Claro, y recuerdo Pero mucho lo de Alejandra Borrero, que Alejandra Borrero se quejó y todo del personaje, porque sí, estaba hablando de que las mujeres y la lucha, que no quería que Jorge Cao, el marido, la maltratara, que porque había hecho un largo camino para defender a la mujer con el pétalo de una rosa y que su personaje iba a mostrar lo que ella no estaba mostrando. Bueno, fue súper difícil, ¿no? sí, fue un elenco extremadamente difícil. Yo nunca había vivido eso. Tuve unas experiencias de verdad traumatizantes con el elenco. En general yo, no, esa es una novela que no me gusta recordar. Y eso fue hecho, eso fue por hacerle un favor a pues, a un alto ejecutivo del canal que me pidió que salvara ese proyecto, porque eso se estaba muriendo. Ellos ya no podían Claro. seguir pagando un elenco sin hacer nada. Y me metí en esta vaca loca y vi miércoles. Imagínate que a mí también me pasó una experiencia muy negativa y fue porque yo trabajaba en la vicepresidencia de programación en RCN en ese momento y resulta que me llamaron a decirme que tenía un personaje de La Ley del Corazón 2, pues yo no soy actor, pero querían que fuera un presentador. Entonces, primero era un periodista que entrevistaba a Jorge Cao cuando llegaba pues como a la oficina, entonces le preguntaba sobre el caso y bueno, era algo muy normal. Y eso sí lo grabé y eso sí salió al aire. Pero resulta que después aparecieron Lisette Zárate, me dijo, mira, tienes 6 escenas. Y yo, Dios mío, o sea, impresionante. Iba a ser un presentador que estaba con la historia de Coraima Torres y Luciano de Alessandro. Entonces grabé una escena con Víctor Cantillo, el director. Entonces grabé. Entonces yo era, imagínate, pues después de haber visto a Coraima en Cassandra y tantas novelas, bueno, estar ahí con el protagonista, estar dentro de la historia, siendo de Carlos Ochoa. Entonces para mí fue genial. Grabé la escena, yo estaba muy emocionado y le dije a la jefe de personal de Caracol, de RCN, que ella venía de Caracol, era la jefe de personal de Caracol, que es la que me echó de Caracol, y llega a RCN y ella fue la que me echa de RCN, casualmente. Y cuando yo le digo, mira, acabo de grabar la escena, estoy súper emocionado, ella va y pone la queja y me manda a sacar de la novela. Entonces, la escena que yo grabé, la borraron y me dijeron que no me iban a pagar nada por la escena y que definitivamente no, que yo no podía ser actor porque yo trabajaba en la vicepresidencia de programación y contrataron a otra persona. Entonces Mm. las escenas que yo iba a hacer, nada. Entonces quedé como súper traumatizado por eso, porque imagínate, para mí impresionante estar en una telenovela así, al menos una participación especial, pero bueno, no me dejaron. Uy, no, 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 yo quiero olvidar esa novela. Y esa novela fue vista por las redes de una manera impresionante. Fue una de las novelas más vistas en la historia de Colombia por redes. Sí, claro, sí, es muy comentada. Aquí Mm. está viendo ya, hay otro listado que justamente no habíamos hablado mucho, pero son adaptaciones. Julius, un mundo de sentimientos, así me decían a mí, que yo soy un mundo de sentimientos. Cómo fue adaptar Julius? Muy difícil, pero también muy grato. Eso es una novela de Alfredo Brescia Echenique que yo había leído hace bastante tiempo y a mí me había encantado la historia y finalmente pues dijimos vamos a hacerla. Nos tocó ir a hablar con Alfredo Bryce en España para decirle, bueno, que vamos a hacer esta adaptación. Y yo lo primero que le dije, señor Bryce, su libro lo vamos a cambiar muchísimo, porque la estamos adaptando a Colombia, la estamos adaptando. Eso ocurre en Perú, la novela original, en los años 50 60. Y entonces le dije, bueno, vamos a tener que cambiar muchas cosas. Y me dijo, no se preocupen, hagan lo que quieran. Yo sé que eso es así. Para hacer una adaptación es de las cosas más complicadas que hay. Yo creo que la más grande que hubo aquí adaptadora fue Marta Bosio, porque de verdad lograba coger el espíritu de las obras y reproducirlas de una manera muy, muy cercana. Era maravillosa, increíble. Sí, pero nosotros haciendo esa historia fue bien complicado, pero el resultado fue muy bueno, yo creo. Cuando uno la ve, uno lee el libro y uno ve la novela, son dos cosas diferentes. Claro, Tiene la misma base, pero son dos cosas diferentes. claro. Y, Y hoy y- muy recordada y sí, sobre todo el actor que después estuvo en Padres e Hijos, le hicieron mucho bullying. Bueno, eso fue pobrecito porque se le dañó como un poco la vida, la carrera de él por todo lo que le pasó. Pero bueno, hablemos de Dios se lo pague, también otra adaptación, como hablábamos ahorita, Jairo Camargo, Margarita Ortega, Cristina Lili. ¿Esa historia es original de quién? ¿De qué? ¿De cuál era la versión original?
Esa es una obra de teatro brasilera de los años 30, 40 creo. Y hicieron una película mexicana que se llama Dios se lo pague, con Arturo de Córdoba y Zuli, no recuerdo el apellido, que fue muy famosa la película. Y la historia era fascinante, la historia era fascinante. Además era una historia totalmente izquierdista, porque era todo un canto al comunismo, a muchas ideologías que en ese momento estaban muy fuertes. Y entonces nosotros nos metemos. Eso fue una idea de Julio César Luna. Él siempre Ah, quería hacer esa historia. Se consiguió la película, alquilamos un teatro para verla nosotros solos, la vimos. Y dijimos, sí, es una historia fascinante, es una historia fascinante. y le Tipo, tocó cuando el canal Caracol y el canal RCN se volvieron canales, ¿no? Que fue de los primeros proyectos, que era Marido y Mujer, Dios se lo pague, en esa época también había, pues como que era difícil, ¿no? Porque las antenas de televisión apenas estaban, la gente estaba aprendiendo cómo coger los canales, ¿no? sí, pero fue exitosa, fue muy exitosa Sí, esa fue muy película. bien. Y era con Sí, Jairo Camargo. Me acuerdo que Jairo Camargo hacía los dos papeles. Y era una cosa que si uno le dice hoy en día voy a hacer esta novela, los ejecutivos le van a decir, ¿está loco? ¿Cómo así un tipo que es mendigo de noche y millonario de día? Esto no es posible. sí, Y él claro, decía, todo es posible. En la televisión todo es posible, ¿por qué no hacerlo? es cierto. Entonces, Bueno, entonces, hablemos de pasiones secretas, que recuerdo mucho que yo estaba muy niño y resulta que Carolina Sabino tenía un programa que se llamaba El Club de las Preguntas, si no estoy mal, y lo daban los fines de semana. Se despidió del programa y dijo que iba para una telenovela. Y resulta ujú. que la telenovela era Pasiones Secretas con Rudy Rodríguez. Y me pareció una propuesta muy distinta, llamativa, era una historia muy... Ahí también estaba Tulio Zuluaga, no sé, se veía muy diferente, desde el cabezote que era como rojo con el nombre de Pasiones Secretas, entonces era como medio prohibida, medio atractiva. ¿Cómo fue hacerla? Esa novela la comenzó a hacer Kiko Olivieri, un escritor venezolano muy conocido. Eh, Creo que hoy en día vive en Miami, sigue haciendo telenovelas. Él hizo La Tormenta. Él comenzó a hacer esa telenovela y Caracol nos mandó en ese momento a que lo apoyáramos. Nosotros comenzamos a escribir con él. Y ¿sabe qué? Esa era la época de las bombas, del terrorismo, del narcotráfico, que era una cosa terrible. Y Kiko en un momento se asustó porque de verdad nosotros estábamos en la oficina y de pronto oíamos los estallidos y era un momento muy tenso en el país y Kiko no estaba bien, no estaba bien. Y en un momento desapareció, se desapareció. Y entonces a nosotros nos tocó coger la telenovela y seguirla y acabarla. Pues tuvo su desarrollo normal hasta el final de los capítulos, pero él era el creador de la historia, él y comenzó los primeros libretos, muchos libretos. Después nosotros entramos a apoyarlo, escribíamos escenas, escribíamos a veces capítulos y ya después seguimos nosotros con la historia. Pero fue muy buena. Aquí de las otras adaptaciones estaba viendo La Pantera. La Pantera fue Luna la Heredera también, ¿no? También. Es una historia brasilera también. Esa fue la primera cosa que hicimos nosotros fuera de Punch, porque nos llamaron, en ese entonces era Universal Televisión, se llamaba la programadora. Wow. Y Juan Carlos Villamizar había sido llamado para hacer esa novela. Y él cuando recibió los libretos nos llamó y nos dijo, oiga, venga, ayúdeme con esto porque yo no sé, los libretos están como mal adaptados, no sé, no me gusta lo que está ahí. Y nosotros fuimos, éramos de verdad de una ingenuidad, pero tan grande. Dijimos, bueno, nosotros lo hacemos, pero ¿sabe qué? Páguenos el papel de la impresión de los libretos. Eso fue lo único que pedimos, no, ni siquiera pedimos que nos pagaran sueldos. Era una vaina tan increíble, la ingenuidad del comienzo. Y la hicimos la adaptación de todos los libretos. Pero en un momento dado ya la novela se volvió nuestra, porque todo los personajes eran los que venían originalmente, pero ya después el desarrollo de la historia se volvió algo propio, algo que nos inventábamos nosotros. Y Luna la Heredera, pues yo trabajaba en ese momento en Caracol, me acuerdo mucho de Aura Cristina Gainer, de Christian Meyer, de Gaby Espino, pues ahí los conocí, talento internacional, obviamente la música me encantaba. O sea, la música del cabezote también me pareció maravilloso y es un cabezote como que
que es muy bien creado, muy bien construido, además como en la playa, en el lujo, pero además como que va hilando con la canción muy bien hecho. Creo que me pareció muy bien logrado. Esos cabezotes de caracol eran increíblemente buenos. Eran y los hacía Felipe Doté. Eran unas Sí. cosas increíbles, eran unas obras de arte, esos cabezotes, ya que después los eliminaron por alguna razón desconocida para mí, pero bueno, eran muy lindos. Esa novela la escribió, esa adaptación la escribió una escritora mexicana que se llama Guenier Gomedo, que Mire. trabajaba en Televisa, trabaja todavía en Televisa, creo. Ella, Eugenia, aquí dice Eugenia Argomedo. sí, Eugenia Gomedo, sí, que pues, le decíamos Genia. Ella, ella hizo la adaptación, ella es una buena amiga mía y nos hablamos con cierta frecuencia. Ella trabaja en México, vive en México. Lo de los cabezotes, que cuando trabajé en programación me explicaron que los cabezotes los eliminan, sobre todo, por ejemplo, ahorita RCN no hizo cabezote ni de Rigo, ni de Darío Gómez, ni pues Ana de nadie. Entonces, pues complicado porque, pues imagínate, la música de Carlos Vives o la canción de Rigo, que era muy buena, El hijo de Urrao, y dicen que no, que porque claro, en ese momento la gente cambia el canal. O sea, por ejemplo, tú estás viendo la novela y empieza el cabezote, cambias el canal al otro lado y no vuelves. Lo que ellos piensan en programación es que nunca vuelves, que no quieres seguir viendo la historia, entonces ponen el cabezote, por eso lo quitan del aire o lo Eh, dejan al final de la novela para cuando ya, como los créditos finales de la historia. Pero muy triste porque sí es verdad, o sea, cuando se vende internacionalmente tampoco tiene el cabezote, entonces tampoco aparece el crédito de los creadores del producto. yo Quería no, preguntarte, yo no estaba de acuerdo, yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque el cabezote era el llamado para la cita con la telenovela. claro, y la Cuando música sonaba la pegajosa. música, la gente estuviera cocinando, la gente estuviera haciendo las tareas, todos oía la música y se iban a ver la telenovela. Ese era el llamado. Ahí llegaron unos expertos, no sé de dónde, y quitaron, entonces todas las novelas eran pegadas una tras otra. Y uno decía, oye, ¿esto a qué hora se acabó? ¿Y esto cómo hizo? ¿Y esto es la misma? Era una confusión total. Eso a mí me pareció un error siempre, pero Y no. antes había cortinas, antes se acuerdas que decía, Ah, estamos presentando la telenovela tal. O otra sí, cosa importante, cuando yo trabajé en programación, yo les decía, por ejemplo, hoy estamos viendo el gran final de, o sea, hoy es el gran final. O sea, hay que llevarle a la gente, oiga, es que esto se está acabando hoy, pero no me prestaban atención. Y los comerciales, yo a cada rato les decía en el in-house en RCN, tienen que ser lo más espectacular, más pensando en que la gente está en la casa y inmediatamente está en otra cosa y mira el televisor para ver el comercial. O sea, las escenas más dramáticas, más impactantes, las frases más dicientes. Pero ahí no, yo me cansé de luchar con ellos porque sí es muy difícil. Pero no, bueno, quiero hablarte del tema de los remakes de otras novelas. Por ejemplo, el del Último Beso con Sofía Dame Tiempo, porque eran pocos los ejemplos de remakes de telenovelas de las mismas novelas del mismo canal. ¿Por qué sí, decidieron hacer una nueva versión del Último Beso? no tengo ni idea. Porque, porque los ejecutivos de televisión generalmente piensan que una cosa que funcionó puede volver a funcionar. Esa es una teoría, bueno, y eso lo manejan además no solamente aquí en Colombia, sino internacionalmente. Si usted ve Disney, está haciendo todas las producciones de las cosas de animación ahora con personajes de De carne y carne y hueso. hueso. Sí, pero ese tipo de ideas se instalan en ciertos grupos de decisión y se vuelven palabra sagrada. No, si funcionó una vez, pues hagámoslo otra vez porque va a volver a funcionar. Siempre así, pues desde un tiempo para acá ha sido así. Entonces, es que en la televisión colombiana ha habido varias etapas. Hubo una etapa donde quienes tomaban las decisiones eran los directores. Después hubo una etapa donde tomaban las decisiones los escritores. Después, cuando ya los canales se volvieron privados, las decisiones comenzaron a tomar los ejecutivos. Entonces, eso ha tenido unos cambios y para uno es importante la creatividad y la forma de hacer sus historias. Para otros es importante son los números. Entonces, y contra eso ya no se puede luchar porque la dinámica de la industria es muy fuerte. Entonces, todos son números, todos son cifras, todos son ingresos. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Pues después de La Ley del Corazón 2, ¿qué hiciste después? ¿Qué proyecto siguió? No, creo que Pedro, ya, 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 ya. Pedro. La idea de hacer Pedro el Escamoso, pues que para mí es tres porque ya estuvo como Pedro por su casa, pero obviamente Sí. a nivel argumental y dramático, pues sería la dos. ¿Esto lo pidió Disney o Caracol le dijo a Disney, tenemos a Pedro, ¿les gustaría que lo hiciéramos? Creo que fueron ambas cosas. Miguel quería hacerlo también. Miguel tenía mucho interés en hacerlo y cada vez que a veces nos encontramos, oye, ¿cuándo vamos a hacer otro Pedro? No, cuando quieran, no sé qué.
pero Miguel tenía muchísimas ocupaciones. Miguel es un tipo súper ocupado e importante en Telemundo. Hasta que se dio este bache que él podía tener como 3, 4 meses para poder grabar la telenovela. El argumento estaba escrito hace muchos, muchos años. A mí de Caracol me han llamado, oiga, necesitamos otro Pedro, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, bueno, va a hacer un argumento. Hice el argumento, listo, ese argumento está. Yo creo que por lo menos 4 o 5 años estuvo ese argumento ahí Wow. guardado. Y ya cuando finalmente encajaron todas las piezas y Miguel pudo grabar, entonces ahí arrancamos con la historia. Que la historia pues arranca con un breve recuento de lo que ha sido la vida de Pedro y cómo es su llegada a un mundo diferente, al mundo de su hijo, al mundo de las empresas tecnológicas, a un país diferente, a todo. Y ahí fue engranando la historia y salió bastante bien, me parece a mí. ¿Por Fue qué muy... 23 capítulos? ¿Lo pidió Disney o cómo fue la Sí, cosa? sí, esos son unos formatos que manejan las plataformas y entonces Disney dijo, pues 23 capítulos, y bueno, perfecto. El argumento daba para muchísimo más, el argumento era largo y daba para muchísimo más. Y, y cuando yo la comencé, que como te contaba, cuando la comencé a escribir en un momento, me saltó el personaje de Paula y yo dije, Paula tiene que estar acá. Ahí hubo un poquito de problema porque ya todo estaba definido. Elenco, preproducción, todo. Entonces cuando yo dije esto, pues se pararon en los pelos y dijeron, oiga, no, pero es que esto ya no se puede. Así se puede, hombre, es que la doctora Paula es un personaje importantísimo en esta historia. Así sea para recordar, así sea para crear una despedida ya formal del personaje. Y así ya logramos negociar que Sandra volviera a la telenovela. Pero la pregunta es desde el comienzo, o sea, la gente no, cuando yo le hablo a la gente de Pedro el Escamoso, obviamente es una historia muy importante de que recorrió el mundo. Y cuando yo dije, obviamente que me di cuenta, cuando lo vi primero en Disney, que moría la doctora Paula, me impactó mucho porque es como vas a matar al príncipe de la Cenicienta, o vas a matar a Hermione en Harry Potter, o sea, es un personaje tan vital que la gente, pues, es muy desgarrador. O sea, este tema, lo que se ha preguntado mucho, que ya te he escuchado varias veces hablarlo, pero cuando creaste a la doctora Paula, que lo metiste ahí en la historia, ¿pensaste de una en matarla o hablaste con Sandra al respecto del personaje que no siguiera para que ella tomara la decisión de aceptar el personaje? No, 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 ninguna de las anteriores, pues yo escribí los primeros capítulos en diciembre, finales del 22 y comienzos del 23, estaba yo escribiendo los capítulos. Y cuando ya entró Paula, no sé por qué la dinámica de la historia, yo no sabía que estaba enferma, obviamente, y yo creo que ella tampoco sabía en ese momento que se escribieron los libretos. Entonces yo, como hubo cierto misterio sobre el destino de Paula, en un momento se me ocurrió, pues Paula está enferma y quería hacer también una especie de historia de estas personas que luchan contra una enfermedad tan terrible como esta y que después de intentarlo mucho deciden tomar otro camino, aceptar. Aceptar y buscar una salida diferente a las tradicionales y a los tratamientos. No estaba tratando de decir que no intenten salvar la vida de la manera que sea, pero no, eso salió de la historia, se fue desarrollando así. Mis historias siempre tienen esa característica. Yo no soy un tipo que hago plan de ruta, nada, yo no hago nada de eso. Yo voy dejando que la historia fluya. La historia tiene una dinámica propia y va saliendo sola. Y esto salió así de la nada en un momento. Yo también dije, uy, terrible, ¿pero qué? ¿Pero qué vamos a hacer? Toca, así es la historia, es una despedida muy triste. Y a Sandra cuando le dijeron que si quería ser el personaje, al principio lo dudó, ya ella sabía en ese momento de su enfermedad, pero leyó los libretos y después dijo, sí, yo quiero hacerla. Y porque yo creo que encontró en los parlamentos que se le escribieron y en la actitud que tenía ella hacia la enfermedad, encontró respuestas a su propio drama, pues. Y lo hizo. Y yo le escribí un chat, le dije, oiga, Sandra, qué escenas tan bellas las que está haciendo usted con Pedro. Y entonces me dijo, uy, muchísimas gracias, ¿no? Viniendo de usted, qué honor que me diga eso. Después, cuando yo me enteré de la enfermedad de Sandra, ya
más adelante y una muy buena amiga mía es amiga de Sandra, la mejor amiga, una de las mejores amigas de Sandra, le comentó que yo estaba muy impresionado y muy chocado por lo que estaba pasando. Y ella me escribe, me dice, tranquilo, Salamanca, esta vez el final lo voy a escribir yo, no se preocupe. Imagínese esa belleza. Hoy salió precisamente una columna de Constaín en El Tiempo, léala porque es una cosa increíblemente bella. Es pues una despedida de Sandra lindísima. Pero la pregunta cuando no sé, en Disney o en Caracol se enteran de que la doctora Paula iba a morir, le dijeron, oiga, Salamanca, ¿qué le pasa? ¿Cambie esto? No, ¿O respetaron? no, porque es que ya todo estaba grabado. Ellos se enteraron, en Caracol se enteraron hace un mes largo, más o menos, No, que pero había... me refiero cuando lo escribiste. Cuando escribiste que la doctora Paula moría, obviamente los libretos tienen que pasar por autorizaciones, revisiones, solamente el libreto. No, en ese momento no dijeron nada porque era ficción. Ni ella, ni yo sabía, yo no sabía. En ese momento, cuando lo escribí, yo no sabía que esto estaba pasando. Entonces, eso es una historia de ficción y en las ficciones los personajes, así los actores no se mueren, se mueren los personajes. Entonces, no, eso fue una coincidencia un poco terrible, pero una coincidencia solamente. Lo que se ha hablado también es esa escena tan característica, porque pues yo vi obviamente todo Pedro, pero cuando ella llega se reencuentra con Pedro, que es muy emotivo, que le vuelve a abrir el carro, que vuelven a verse. Obviamente pues uno como espectador de haber visto la primera parte de tantos capítulos como hablábamos ahora, uno pues siempre evoca eso, que se vean, que se toquen, pero ¿qué pasó? ¿Ella por qué lo dejó? Entonces pues eso era como lo más atractivo de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca. Y esa escena cuando ella le está contando pues la enfermedad, de lo que está pasando, eh, esa escena habías dicho que la escribiste y ella la actuó, la interpretó al pie de la letra, ya no puso nada de lo que estaba viviendo. En esa escena y en muchas otras que hizo sobre el tema, no, eso está escrito. Eso está escrito cuando ella le dice que ella va a volver a buscarlo cuando vuelva, porque ya está siempre. Yo pensaba un poco en Sandra, en la personalidad y la forma de ser de Sandra, porque yo la conocía. Sandra era una persona que creía en la magia, que creía en cosas esotéricas, en una cantidad de variables que ella tenía en su vida. Y yo la conocía, entonces decía, yo creo que el personaje de Paula se puede parecer a Sandra en eso, que es una persona que toma ese tipo de decisiones y que siempre está a la esperanza de que ya va a volver, porque ella, yo creo que creía en esas cosas. Entonces, yo no sé, un poco inspirado en ella decía que era una hippie vieja, a veces decía, ella tenía un sentido del humor increíble. Tenía una forma de mamar gallo y de burlarse de todo de una forma asombrosa. Y ella siempre vivió según sus términos y en su ley. Y me parecía muy bien. Todo. Esa parte cuando ella muere, normalmente las novelas, no sé, más melodramáticas muestran pues cuando Pedro está en el lecho de enfermo con la doctora, pues lo imaginé así, que estaría acá Pedro y él diciéndole, doctora, no me deje, y ella pues hasta se muere, hasta el último aliento. ¿Por qué decidiste no escribir esa escena, sino de una ya mostrar a Pedro dando las palabras en la misa en el entierro? No, yo no quería mostrar eso. Esa elipsis, llamémosla así, era para mí suficiente ya cuando le cuentan la, la verdad sobre la desaparición del personaje. Hubo una escena que sí pues no sé, hubo un problema de tiempos de no, grabación de la cosa, pero las palabras de Pedro en el entierro eran muchísimo más fuertes y mucho más sentidas, pero eso no salió, no sé por qué ahí hubo algún problema y no se grabó la escena como había sido escrita. Entonces, una parte sí, pero la otra parte no. Entonces, pero yo no quiero, pues no quería mostrar eso, bueno, como le repito, sin saber qué estaba pasando, ¿no? Porque Sandra grabó y pues, varios meses después, pues partió. Pero yo nunca pensé cuando estaba escribiendo que esto iba a pasar. Nunca se me pasó por la cabeza.
Y Nunca. tampoco Miguel sabía, porque lo que ha dicho ¿No? Miguel es que él no se vino a enterar mucho después, obviamente antes de su muerte, pero también pensaría eso, porque en la escena, las escenas que está Pedro con ella, también está pues muy afectado. Obviamente los dos son muy buenos actores, ella pues era maravillosa, pero sí se le ve a él como con ganas de llorar y eso, entonces uno pensaría que ya de pronto él también sabía. No, no digo. La gente vino yo supe antes por unos contactos, una amistad que tenemos con otras personas. Yo sabía de la situación, pero nadie más sabía. A mí me llamaban una persona de Caracol y me dijo, oiga, ¿usted sabía de esto? Le dije, sí, yo lo sabía, pero no cuando escribí los libretos. Lo supe hace 4 meses, 3 meses, no sé. Y para todo el mundo fue una sorpresa. Y además porque ella había pedido que nadie supiera. Claro, Ella muy reservado. nos pidió a las personas que sabíamos que nadie se enterara. Y los Entonces, ataques, ¿cómo viste los ataques? Porque muchas personas la atacaron por su aspecto físico. Llegaron a decir que era que la habían sacado de Pedro porque no estaba tan bonita como antes y que obviamente Ana María Trujillo llegaba a reemplazarla porque era una mujer más conservada, más hermosa y que Sandra para su edad no cumplía con lo que se esperaba. no, esos son los comentarios que de verdad esas redes, que hay gente tan mala, tan perversa. Yo no tengo redes, ni leo redes, pero sí me entero a veces de las cosas que dice la gente y me parece que eso de verdad es un basurero. Eso es un basurero que yo no quiero tener nada que ver con eso. Y no, porque va a atacar a una persona por cómo se ve, hombre. Es que la gente envejece. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Claro, Teresa Gutiérrez trabajaba hasta muy entrada en años y lo hizo siempre perfecto y nadie se preocupaba porque si fuera bonita o fea o nada, se preocupaba porque fuera una buena actriz. Y Sandra era una gran actriz. Y así estuviera, pues, no sé, de acuerdo a su edad o bueno, a su condición en ese momento, no tenía nada que ver. No tenía, es que la gente es mala, ¿sabe? La gente dice sí, unas es cosas de verdad. verdad horribles. Bueno, hablemos del futuro. No sé, estabas hablando de nuevas adaptaciones, de pronto sigue una nueva versión de Pedro o continuar esta historia, ¿te gustaría? Sí, pero es difícil. Es difícil hacerla nuevamente por problemas es que Pedro sin Miguel Baroni no se puede hacer. Muy Sí, sencillo. claro. Entonces, y Miguel es un tipo muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer en Telemundo, y entonces es muy difícil. Y yo no sé hasta cuándo la gente va a estirar la cuerda de Pedro. Pedro tiene muchas historias. Pedro podría seguir, y ya hay un argumento escrito. Tiene más historias, pero no sé. Esperar a ver qué pasa con los tiempos y he sabido que hay mucho interés en hacerla, Ay, pero ¿y no, por qué se emitió en Telemundo, en Univisión y no en Telemundo? no, 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 no sé, no tengo ni idea. Esas son cosas pues, de las ventas internacionales del canal. No sé por qué. Sí, es como raro porque Miguel trabaja en Telemundo, pero no, me imagino que, no sé, estrategias de negocio. También hablaron mucho de Pedrito Coral Jr., que lo cambiaron, que Pedrito Coral era pues obviamente trigueñito, que era Carlos Cajú, y ahorita llegó Carlos Torres, pues que es muy diferente. ¿Lo Sí. hicieron por decisión de Disney o por qué cambiaron tanto al personaje? No, porque ahí sí necesitábamos un personaje que tuviera ciertas características, o fuera un galán. Carlos Torres es un tipo muy popular en el mundo, no solamente en Colombia. Es un actor que le encanta a las mujeres. Ujú. Entonces, pues sí, nosotros, todo el mundo nos decía, pero ¿cómo están locos? ¿Cómo van a poner ese tipo súper bien plantado? Y Pedrito no era así. Y entonces, sí, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Hagámoslo, metámoslo. No pasa nada. La gente termina por aceptar lo que uno le presente. Y Nidia también, doña Nidia, que tampoco estuvo, que no se pudieron negociar con Alina Lozano. No, no, eso sí fue otro. Sí, y ya estaba escrito. Ya había como 14 capítulos escritos con el personaje de Doña Nidia. Wow. Y eso tocó, pues, cambiarlo. Cambiarlo por un personaje que era un poquito parecido, pero no era Doña Nidia. Pero bueno. Creo que la actriz lo hizo muy bien, lo sacó adelante porque era muy difícil reemplazar a Doña Nidia. No era Doña Nidia, pero sí la reemplazó muy bien con su nuevo personaje. Pero no, es que esas son las cosas que uno no tiene control en la televisión. No, como Claro. saber que Alina dice no cuando uno ya lleva un poco de capítulos escritos. Entonces hay cosas que se le salen a uno de las manos. Ahí se hace lo que se puede. Bueno, y de los proyectos que me hablabas de esas nuevas versiones del pasado, de Pecados Capitales y de estas nuevas, de las historias del pasado, ¿cómo va este tema?
No, pues en este momento no, no. Hay proyectos para revivir unas historias pero que hicimos por fuera de Colombia, que hicimos por fuera de Colombia para otros canales y otros productores, pero eso todavía no se puede hablar. Claro. Pues Luis Felipe, muchas gracias. Gracias por cada uno de estos proyectos. Me encantaría haber tenido todos los afiches de todas tus telenovelas, pero bueno, obviamente estás acá en mi Museo de Telenovelas. Mi agradecimiento total. Gracias por escribir tantos personajes, por ponernos a soñar, por emocionarnos. Para muchos tus personajes fueron como esos amigos que estaban siempre en el televisor, a la misma hora, por el mismo canal. Y obviamente nos enseñaron muchas cosas, nos hicieron reír, nos hicieron divertir. Y obviamente los lloramos hasta su muerte. Envío por favor un gran abrazo para usted y envíele también un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, a todos los fanáticos de Carlos Ochoa y sus novelas, que por favor lo sigan viendo porque este señor es una autoridad mundial en este tema. Yo creo que no hay nadie en el mundo que sepa tanto como Carlos de telenovelas. Ni siquiera yo, que se me olvidan todas las que he hecho. Pero de verdad, usted es una Biblia en este sentido. Debería escribirse un libro. Eso sería muy interesante. Vamos a ver si me lo compran, como está tan difícil vender libros, pero bueno. Luis Felipe, un fuerte abrazo, mil gracias. Hasta la Bueno, wow. próxima. Mil Gracias. gracias por todo. No, a ti, gracias.